Buen día a todos. Sé que había ya algunos invitados en la sala de espera. Vamos a comenzar con este webinar en literalmente 2 minutos. Mi nombre es Facundo Zonati, soy periodista de negocios. Para los que no me conocen, tengo distintos sombreros, si se quiere. Algunos seguramente me siguen en redes sociales, en Twitter. Soy parte también desde hace más de 1 año y medio del equipo de Americas Capital y participo en distintos proyectos vinculados siempre al mundo de las empresas de familia, sobre todo en la Argentina. Yo voy a estar moderando este webinar que desde Americas Capital propusimos tanto para clientes como para aquellos interesados en invertir en el mercado de los Estados Unidos. Y para eso tenemos una invitada muy especial el día de hoy. Así que espero que disfruten estos próximos 35 o 40 minutos que vamos a estar charlando sobre el tema central que creo que para muchos inversores tiene que ver con qué pasa con las tasas en los Estados Unidos y cuáles son las oportunidades de inversión a partir de esa variable o esa situación en los Estados Unidos. Recuerden que desde Americas Capital estamos realizando webinars desde hace ya varios años, tanto en el canal de YouTube como incluso en las redes sociales, desde Instagram hasta LinkedIn. Pueden encontrar todo el material de los distintos webinars con distintos tópicos vinculados a lo que tiene que ver tanto con las inversiones en real estate como con el análisis de distintos mercados, ya que Americas Capital tiene presencia en los Estados Unidos, en Inglaterra y también recientemente en el mercado de Brasil, más precisamente en San Pablo. Así que todo ese tipo de contenido, de información que resulta valiosa para aquellos que quieran invertir, lo pueden encontrar en los distintos webinars que se fueron realizando a lo largo de los últimos años y esto no va a ser la excepción. En este caso tenemos a una invitada muy especial que es asesora en inversiones, es economista. Recientemente se alió a un partner en Uruguay y surgió a partir de eso Buda Partners, que es su sociedad de asesoramiento de inversiones. Así que la vamos a tener durante los próximos 30 minutos contando un poco cuáles son los escenarios en los Estados Unidos. Paula Bujía, muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de arrancar con el tema central, me gustaría que repases en 1 minuto y medio. Yo un poco conozco tu trayectoria, pero para darle la bienvenida a todos los que se fueron ya sumando al webinar el día de hoy, que cuentes un poco tu track record. Sí, bueno, muchas gracias a todos y la invitación especialmente de Americas Capital Investments. Sí, yo tengo ya más de 30 años en el mercado. Empecé como analista de acciones, Merrill Lynch, Caspian, después pasé a Schroders, a la parte de inversiones, primero en Buenos Aires y después 12 años en Londres y terminé como portfolio manager. En el 2015 vuelvo a Argentina, trabajé en Alaria eh, y después en una productora llamada Quinto. Y hace 2 años me independicé, hago asesoramiento en inversiones, mucho a bancas privadas, a family office, a grupos de financial advisors. eh, y desde el año pasado me asocié en Buda Partners con un economista de Uruguay que se llama Guillermo Davis, que tiene también mucha trayectoria y tenemos una visión de cómo hacer las cosas de forma parecida. Así que bueno, eso simplemente. Si te parece, Facundo, empiezo con la presentación. Fantástico, Paula, todo Sí. tuyo. Sí, me parece que es un día muy especial para hablar de tasas en Estados Unidos. Acabamos de tener un dato de inflación muy importante que después lo voy a comentar un poco más. Y a la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos la decisión de la Reserva Federal de Tasas, que no se espera que hagan movimientos, pero lo que vamos a tener son las proyecciones económicas, donde dan sus perspectivas de inflación, Producto Bruto, y lo más importante, lo llaman dot plot, el diagrama de puntos de qué va a pasar con las tasas. Y yo les voy a contar qué creo que van a hacer. Siempre hago esta pregunta y no muchos me las contestan, pero ¿cuál es el precio más importante de una economía?
el precio más importante de una economía es la tasa de interés, porque con la tasa de interés se evalúan todos los activos. Se evalúan un bono, se evalúan acciones, todo por descuento de flujos o un proyecto de inversión. La tasa de interés determina la demanda y la oferta de crédito. O sea, es importantísimo la tasa de interés. Y sin duda, la tasa de interés de referencia para el mundo es la tasa de Estados Unidos, que en el caso de los rendimientos del bono del tesoro es considerado libre de riesgo, que bueno, pues es una exageración que sea libre de riesgo, pero así estamos. Así que la tasa de interés es lo más importante y el país más importante en esto es Estados Unidos. Bueno, voy a empezar a pasar las diapositivas. ¿Estás viendo una diapositiva de crecimiento, Facundo? Se ve perfectamente, sí, así es. Ahí Bueno, aprovecho para recordarle a todos los que ya se sumaron que vayan haciendo preguntas, tienen la opción de sumar las preguntas. Yo en mi caso lo estoy viendo en la parte superior, pero creo que aquellos que están participando como espectadores en la parte inferior tienen la opción de sumar preguntas y al final de la presentación de Paula vamos a estar compartiendo algunas de ellas. Así que anímense. En general, sí, así lo ahí hacemos más surgen muchas. divertido. Exactamente. Yo tengo cuadritos que me ayudan a contar un poco la historia. La historia que les quiero contar hoy es un poco cómo está el mundo, cómo está la economía de Estados Unidos y cómo están los mercados y las oportunidades de inversión. No se asusten, es para contar el cuento, no voy a escribir cada diapositiva si después la gente de América lo quiere compartir con ustedes, por mí encantada, ellos la tienen. Pero bueno, ¿qué se espera para el mundo? Una situación bastante particular donde Estados Unidos desacelera y está buscando esa desaceleración para bajar inflación. Europa, que el año pasado estaba en recesión y ya está saliendo, de hecho los números económicos son mejor a lo esperado. En, en emergentes tenemos una América Latina pobre como siempre en cuanto a crecimiento, pero también mejorando. Y en emergentes una foto dispar, en donde Asia sobre todo tiene países que crecen y otros no tantos, como China, que se desaceleró un poco el crecimiento. Pero básicamente esto de que Estados Unidos desacelere y que el resto de las economías acelere tiene un impacto muy importante para el dólar. Esto debería llevar, junto con una baja de tasa de la Reserva Federal, a que el dólar norteamericano se empiece a debilitar en la una, más llegando hacia fin de año. Esto tiene implicancias positivas para mercados emergentes, los activos de mercados emergentes, y para las materias primas. Acá, nada, los PMI son como datos de más alta frecuencia de lo que es el de PBI, y lo que se ve en los últimos datos es que el PMI de servicios o de actividad de servicios viene más firme que la de bienes, que es el de la derecha, y que Estados Unidos sigue muy firme servicios, pero venía cayendo. Es medio raro ese dato, quiero esperar el próximo, pero había una desaceleración en la actividad inclusiva de servicios. Como decía Europa, la línea roja viene recuperando más lo esperado y China decepciona con un crecimiento, digamos, mediocre. Lo mismo y en cuanto a manufacturas, cuando están abajo de 50 es de contracción. Tanto Estados Unidos como Europa la parte de actividad está en contracción y la de China que está mínimamente en expansión, pero no termina de convencer. Lo que todo este año fue súper volátil en cuanto a las expectativas de lo que va a ser la Reserva Federal y lo que va a ser la actividad económica en Estados Unidos. De hecho, esta es la mayor incertidumbre hoy. ¿Cuánto va a caer la actividad? Si va a caer, y qué va a hacer la Reserva Federal. Empezamos el año con un mercado que esperaba 6 bajas de tasas, lo cual era una exageración por donde estaba el nivel de inflación. Y a mayo, lo que muestra este gráfico es que en una encuesta que le hacen a los portfolio managers, que esto lo hace BOFA, ex Merrill Lynch, el 56% espera un aterrizaje suave, lo que llamamos el soft landing. Las expectativas de recesión cayeron muchísimo respecto al año pasado, pero hay un cierto optimismo de un tercio de que no va a haber desaceleración, sino que vamos a tener un no landing, o sea que seguimos con este mismo nivel de actividad y baja la inflación. Yo estoy en el terreno de ese 56% y es el mejor escenario para el mercado. Si tenemos recesión, es malo y que no es el escenario base. El no landing, que tampoco es el escenario base, tampoco es bueno porque probablemente eso signifique
que no hay desaceleración económica, que no hay desaceleración en la inflación y la Reserva Federal no va a bajar tasas. De esa expectativa de 6 bajas de tasas, hasta hace unos meses estábamos en que iba a ser 3 bajas de tasas, pero el primer trimestre en Estados Unidos fue de una actividad mucho más fuerte de lo esperado y una inflación más alta de lo esperado, que por suerte en abril y mayo empezamos a ver datos de desaceleración económica y de inflaciones más bajas. Y por eso es que el mercado festejó de alguna manera, y después les voy a mostrar lo que hizo la tasa de rendimiento de los bonos del Tesoro americano, pero ese es el mejor escenario. ¿Por qué yo creo que la economía norteamericana se va a desacelerar? Bueno, el 70% del mercado americano es consumo. Entonces, lo que pase con la economía depende de lo que pase con el consumo. En el primer gráfico lo que ustedes ven es que lo que son los ingresos reales disponibles vienen creciendo en abril a 1,3, mientras que el consumo o el gasto personal medido por el PCE creció 2,5. Entonces, hoy en día ese alto consumo no viene sostenido por un ingreso mayor, y tampoco viene sostenido por el ahorro que se está consumiendo, el exceso de ahorro que se tenía en la pandemia. El mercado laboral está bien, pero después vamos a ver que también no está tan firme como estaba antes. Con lo cual, y después hay mucho uso de tarjeta de créditos para ese consumo, ¿no? Y hay cierta morosidad también en las tarjetas de créditos. Entonces, todo esto da la pauta de que vamos a ver una desaceleración del consumo. En el lado de la derecha, esa línea es de ventas minoristas, está cayendo por abajo de su tendencia. El gráfico de abajo solo muestra que la gente consume más servicios que bienes, que es una tendencia que se viene viendo hace rato. Acá yo ya conté todo, que es el ahorro que cayó, el uso de tarjeta de créditos y su morosidad que subieron, eh, eso, ¿no? Por eso yo creo que el consumo va a desacelerar. Lo que salió muy firme en lo que fue el mes de mayo fue el último dato de empleo, donde se crearon 272.000, cuando se esperaba que estuviera abajo de 200.000. Eso fue bastante firme, pero fue una encuesta muy rara, porque eso es lo que le preguntan a las empresas. Cuando le preguntan a los hogares, las personas que están empleadas o no, ahí da una tasa de desempleo de 4, que es una de las más altas de los últimos tiempos, y por encima de lo que estaba. Ahí se ve un deterioro. En el mercado laboral también se ve un deterioro cuando uno en el gráfico, el unemployment rate U6 incluye los que tienen part-time o los que tienen trabajos o temporarios o que no son de contrato firme. Ese desempleo viene subiendo. Y el gráfico de arriba, el que dice Jobs Opening, son las vacantes de empleo. Y ese ratio lo que mide son las vacantes de empleo sobre desempleados, la cantidad de empleos que hay por cada desempleado. En el pico del mercado laboral eso era 2, hoy está 1,2, que es muy cerca de lo que era la pandemia. Conclusión, en el mercado laboral está bien, está sólido, porque un 4% de desempleo no es malo. A niveles históricos, las recesiones dan 5, 6 o hasta han dado 7. Entonces, es un mercado que está fuerte, pero muestra ciertos deterioros. Lo mismo con el consumo, ¿no? Y lo más importante para la tasa, lo que persigue la Reserva Federal tiene dos objetivos. Uno, el pleno empleo y otro, la inflación. Hoy la que está peleando es la inflación, que llegó al pico de 9 post pandemia, y ahora estamos en niveles de 3. Bueno, esta es la buena noticia, que hoy salió el dato. Este es el dato de abril, el que muestra el gráfico, pero acá a las 9:30 salió el dato. Y lo que se ve que es que la inflación núcleo ya está en 3,4, se esperaba que fuera 3,5. O sea, fue un buen dato. La núcleo es la que saca cosas volátiles como empleo, energía o comida, ¿no? O alimentos. Entonces, fue un dato mejor de lo esperado. Eso es excelente. Hoy Powell en la reunión espero que lo califique así, pero es un buen dato. Sin embargo, convengamos que la Reserva Federal tiene un target, un objetivo de 2 de inflación. Esto sigue siendo alto, pero como vemos, viene bajando y hoy bajó más de lo esperado. Eso es muy bueno. El de la tabla derecha, que es el Core PCE, este es el ratio que más mira la Fed, es el que más le importa, que ese sí está en un nivel de 2,5, y el último mes también, esa baja que vemos en abril, fue más de lo esperado. Esto también es muy buena noticia.
La diferencia entre el CPI y el PCE es el componente de costo de vivienda que es mucho más alto en CPI. Y ese gráfico de abajo, es el de salarios. Hay dos cosas importantes que hay que seguir persiguiendo para ver la inflación. Uno es lo que pase con los salarios. El último dato no estuvo muy bueno, subieron 4,1 versus 3,9 el dato anterior. Sigue siendo un poco alto, esto tiene una correlación con la inflación de servicios. Y la otra cosa que hay que seguir, que eso sí va a seguir bajando, es el costo de viviendas, porque los alquileres hacen un precio más bajo de lo que están reflejando los índices, porque hay un rezago en el cálculo. Entonces, conclusión con el tema de la inflación, va a bajar, está bajando lentamente. La Reserva Federal ya dejó en claro que necesita muchos meses de confianza de ver que la inflación baja. Yo lo que les puedo decir que el dato de hoy es bueno, pero no es suficiente. El PCE es bueno, pero no es suficiente. Entonces, yo creo que necesitamos más meses para ver una desaceleración mayor de la economía y una inflación más baja. Hoy las expectativas, las mejores expectativas es que haya dos recortes de tasa este año. Vamos a ver qué dice el diagrama de puntos, pero probablemente diga dos recortes de tasas, probablemente la primera en septiembre y con suerte otra más en diciembre, ¿no? Hay otra parte del mercado que piensa que en realidad la Reserva Federal no va a tener esa confianza hasta diciembre y que la primera baja va a ocurrir en diciembre. Pero después, en 2025, hay como una expectativa de que las tasas se acerquen más a un 3%. Hoy las tasas en términos reales en Estados Unidos están arriba del 2%, que son niveles altos. Entonces, por eso es que si tenemos desaceleración y más confianza en la baja inflación, esto va a bajar un poco más. La buena noticia es que las expectativas inflacionarias están ancladas. Es algo que Powell también habla en sus conferencias, que el anclaje de las expectativas inflacionarias, pues se te mueven, como buenos argentinos sabemos lo que son las expectativas inflacionarias, los espirales inflacionarios y el daño que ocurre. Bueno, estos gráficos están armados con break-evens de TIPS, o sea, son los bonos del tesoro que ajustan por inflación y por swaps de tasas. Entonces, cada uno puede medir la inflación esperada y como se ve a un año están en 2,3 y a 10 años 2,3, 2,5. O sea, las expectativas inflacionarias más allá de donde esté la inflación hoy en día son positivas. Esto quiere decir que la gente sigue creyendo en la Reserva Federal. Bueno, vamos a pasar a mercados. Hay una pregunta, Facundo, no sé si... queda grabado después, ok. Ahora vamos a pasar, ya hablé un poco de la economía. Si después quieren algunos detalles de otra región o algo, me preguntan. Pero ahora pasando ya más Pau, directamente a mercado. aprovecho ahí, te interrumpo para simplemente, exacto, muchos ahí preguntaban si queda grabado, obviamente que esto va a quedar grabado. Como yo les decía al inicio, todos los webinars de Américas Capital después los pueden encontrar tanto en YouTube como vamos a compartir también en las redes que estuvimos justamente charlando sobre este tema, así que van a poder revivir el contenido y al mismo tiempo, como vos también adelantaste, si necesitan la presentación también se la podemos compartir por privado, así que estén tranquilos en ese sentido. Si no pueden verla completa, por ejemplo, pueden después en otro momento revivir el webinar, ¿sí? Y hagan todas las preguntas que crean necesarias. Gracias. A mí me gusta mostrar este gráfico para mostrar de los activos, esto es en lo que va del año, en 2024, cómo vienen los activos financieros líquidos, ¿no? Y básicamente el S&P, como el año pasado, sigue siendo el de mejor performance, de 12,3. Después vamos a ver que es un rally muy concentrado, ya en las Magnificent 5, sacándole Tesla y Apple, aunque Apple ayer subió bastante. Pero bueno, el S&P sigue siendo el mejor mercado, Europa bastante bien por estos buenos datos económicos, los commodities bien. Este año tanto el oro como el cobre alcanzaron nuevos récords históricos. El petróleo con sus vaivenes viene más o menos bien. Japón arriba. China recuperó mucho desde mediados de enero, pero había subido como un 15% y ahora un poco más de un 15% y corrigió, ¿no? Últimamente. La renta variable, la renta fija viene medio floja cuando uno la ve, los retornos del high yield, de emerging markets, vienen flojos, pero estos son a nivel precios. Después vamos a ver que cuando uno ve el retorno total, o sea, cuando incluye los cupones que va recibiendo de esa deuda, los retornos están positivos entre 2 o 3%, según el caso. El Russell 2000 son las empresas más chicas,
no viene haciendo demasiado porque, digamos, si es un sector o es un índice que le pega mucho las tasas altas por más tiempo. Si yo estoy diciendo que van a bajar tasas en septiembre o diciembre, son tasas altas por más tiempo. Entonces, el 40% de las empresas del Russell no ganan plata o con sus ganancias operativas no llegan ni a cubrir sus intereses. Entonces, intereses altos les molesta bastante. Bueno, y el resto de la renta fija tuvo pequeñas así correcciones, obviamente la tasa de 10 años abajo 3,8, ¿no? Eh, bueno, esta es la curva de rendimientos de los bonos del Tesoro americano, es lo que nosotros miramos todos los días. Y cuando yo les digo que la tasa más importante es la de Estados Unidos, en realidad es la de la Reserva Federal, pero la curva de bono del Tesoro anticipa los movimientos de la Reserva Federal, con lo cual con lo que nosotros usamos para evaluar cualquier activo es esta curva más que directamente la tasa de la Reserva, porque nosotros nos anticipamos, el mercado se anticipa. Entonces, acá lo que estamos viendo, está la curva invertida, las tasas cortas, muy cortas, están arriba de un 5. Hasta 2 años refleja lo que va a ser la Reserva Federal, por eso es que yo creo que la parte más atractiva de la curva es entre 3 y 5, porque es la que va a caer más los rendimientos y por lo tanto va a subir los precios cuando la Reserva Federal empiece a bajar tasas o cuando haya expectativa de que la Reserva Federal va a bajar tasas. La tasa de 10 años se mueve mucho más por expectativa de crecimiento y de inflación, pero esta tasa estuvo súper volátil. Ahora estaba en 4,2, para que les dé una idea, lo que dice ahí es 4,4, hoy estaba en 4,20 y algo después del dato de inflación, porque mide justamente inflación y crecimiento futuro. Esta tasa de 10 es el termómetro de mercado. Esta tasa de 10 el año pasado en octubre estaba en 5%, porque había expectativas de mucha inflación. En la segunda mitad del año los datos de inflación empezaron a mainar y también se despejó el problema de la recesión. La tasa terminó ese año, pasó de 5 en octubre a 3,8 a fin de año. Esto dio un rally fenomenal a la renta variable y a la renta fija. El último trimestre del año pasado fue una fiesta total. Pero después de esta tasa de 3,8 subió a 4,7 este año, cuando tuvimos ese primer trimestre de mucha inflación y mucha actividad económica. Con los datos de abril y mayo más débiles, esta tasa cayó a 4,5, 4,4 y con el dato de inflación de hoy estaba en 4,2 algo. Yo creo que la tasa va a llegar a 4 o abajo de 4 si sigue este camino de desaceleración tanto de la actividad como de la actividad económica, y esto es muy bueno para la renta fija, o sea, para bonos, fondos mutuos de bonos. Eh, y hoy la apuesta a la renta fija es asimétricamente a favor del inversor. Porque lo que muestra este gráfico de Franklin Templeton es que si la tasa sube 1%, las probabilidades de baja, sobre todo en la parte corta, son muy acotadas, de 1, 1,4. De hecho, este aumento de tasa que vimos de 3,8 a 4,7, los fondos o los bonos que nosotros recomendamos están arriba del 3% en el año, porque el carry que tienen es muy alto, o sea, el cupón que pagan, el rendimiento que tienen es muy alto. Y entonces, si se da esta expectativa de que la tasa empieza a llegar a 4 o bajar de 4, tenemos potencial de esas barras grises, de tener rendimientos de 6, 7, 8, 9% en muchas de las cosas que nosotros estamos recomendando la renta fija. Por eso que la inversión en renta fija se ve muy bien. Y es esto los rendimientos que yo les decía. Hoy uno puede tener rendimiento en treasuries, bueno, ya le mostré que 5, pero yo no estaría hoy invirtiendo ni en money market, si tienen plata en money markets, en treasuries cortos, empiecen a alargar duration, porque el 4,7 probablemente fue el pico de tasas. Entonces ustedes tienen riesgos de reinversión, lo que usted significa que cuando venza el plazo fijo, cuando venza el money market, bueno, cosa que el money market va a ir bajando de su tasa y cuando venza el treasury corto, esa tasa de 5 ya no va a estar más. Entonces, por eso es que estamos recomendando alargar duration. Si uno va a bonos de grado de inversión o son de alta calidad crediticia, puede tener un 6% con una duration de 3 y 4, que es el ideal que yo les mostré antes del lugar de la curva. Y si uno se va a high yield o mercados emergentes, puede tener un 7 o un 8 de rendimiento. Son rendimientos muy atractivos y hay que tratar de bloquear
ese tipo de rendimientos, ¿no? El spread es el riesgo crediticio. Nosotros partimos, el rendimiento ese que les mostré se compone de varias variantes. Una es la tasa libre de riesgo, que es el treasury, y otra parte es el spread, que es el riesgo crediticio por encima de esa tasa libre de riesgo. Es como una especie de evaluación de la renta fija. Y cuando uno ve eso, lo que ve es que los spreads son muy bajos, sobre todo en Estados Unidos y sobre todo en high yield, que es de alto rendimiento, pero que todavía es atractivo en Europa, por eso nosotros recomendamos fondos globales, y todavía es atractivo en emergentes soberanos. Nosotros con emergentes nos gusta, pero somos bastante selectivos. Esto es lo que yo le mostraba, lo que le decía antes de lo que fue la volatilidad, el primer gráfico de los rendimientos del bono de tesoro a 10 años, que tuvo ese movimiento que ya se los conté, de 3,8, 4,7, ahora 4,2. El otro día saltó a 4,4 con el dato de empleo. Pero nosotros, nuevamente, vemos esto a la baja y una forma de jugarles con un ETF que es el TLT, que invierte en bonos de tesoro a más de 16 años. Entonces, tiene una duración suficientemente larga para tener sensibilidad a estas bajas de tasas. Ahora, pasando a la parte de renta variable. Acá me están preguntando, Facundo, si quiero comprar bonos del Tesoro de Estados Unidos de medio y largo plazo, ¿conviene esperar a que den la noticia de tarde a la tarde o mejor comprar ahora antes la noticia? Mira, ya ajustó, ya ajustó con los datos con el dato de inflación, ¿no? Claro. Por eso que el mercado se anticipa mucho. Hoy no se espera ningún movimiento de la Reserva Federal. La Reserva Federal hoy no va a cambiar la tasa. Entonces, eso no va a ser un dato. Lo que va a ser un dato es lo que hagan estas proyecciones de diagrama de puntos, lo que diga Powell en la conferencia. Entonces, ahí el mercado va a seguir leyendo si va a bajar en septiembre, si va a bajar en diciembre, si son dos bajas. Y entonces todo eso va a seguir moviendo esta curva que te mostré antes, que de estos bonos del tesoro que vos querés comprar. Yo lo que digo es que para evitar este riesgo de reinversión, ir a una Treasury por lo menos 2 años donde arañas un 5, ¿sí? Eh, Como te digo, los otros instrumentos que te pueden alargar la duration a 3 o 4, que lo hace bastante más atractivo y tenés rendimientos más altos. Esa sería mi sugerencia. Pero, ya te digo, hoy no, a la tarde va a ser más la retórica lo que van a hacer los bonos. Ya el movimiento lo tuviste. A menos que hoy Powell sea muy hawkish, que no creo, porque nunca lo es ni cuando debería serlo. Yo creo que ya el movimiento lo tuviste y da lo mismo, digamos. Eh, bueno, el mercado americano sabemos que no está barato, tiene un precio-utilidad mirado 12 meses vista, que está en 21 veces, históricamente está en un 17-18, pero habiendo dicho eso, si uno le saca las tecnológicas grandes, las 7 magníficas como le dicen, que tienen valuaciones de 30, 40 veces ganancias, en realidad el ratio está en 17-18. Hay una gran disparidad de lo que está pasando con estas empresas tecnológicas. Por momentos este año hubo momentos en que otros sectores aumentaron y hay otros sectores que aumentaron, pero la dominancia sigue por el lado de empresas grandes en inteligencia artificial. Otros mercados están más baratos. Por ejemplo, Europa, que tiene un price earning de 14. Después en emergentes, que también está por ahí, en niveles históricos, que es el gráfico a la derecha, no está en máximos como se ve el S&P, y donde también tenés buenas proyecciones de crecimiento de ganancias. Entonces, por eso nosotros estamos diversificando afuera de acciones solamente de Estados Unidos y estamos entrando a fondos globales y algunos de mercados emergentes. Bueno, la buena noticia y lo que hay que darle a la derecha, que el mercado americano, América Inc., es extraordinaria. Lo que han crecido las ganancias en Estados Unidos es extraordinario. La resiliencia que han tenido a la inflación, realmente me saco el sombrero. Con lo cual, mucho de este múltiplo alto, y sobre todo las grandes tecnológicas que tuvieron ganancias extraordinarias, entonces está muy sostenido por ganancias.
Y es el múltiplo o la evaluación más pura cuando está sostenido por ganancias, porque uno compra ganancias cuando compra una compañía, porque hace ese descuento de flujos que le decía antes. Entonces, la verdad que por eso cuesta mucho ser negativa. Pero ¿qué está pasando? Que las expectativas de ganancias para este año es de 11% y 12% para el año que viene, que no estaría muy acorde con una desaceleración económica y con el gráfico que se ve a la derecha, que es que los márgenes están muy altos. Entonces, cuanto más puede mantener este múltiplo es un problema. Lo que quiero decir con esto es que puede haber decepción con respecto a las ganancias en los próximos años, en el próximo, lo que queda del año. Hasta ahora lo que tuviste fueron 5 trimestres muy buenos de resultados. El último fue muy bueno también. Empezaste la temporada pensando que las ganancias te iban a crecer 3% año contra año, terminó siendo 5,9%, aunque la mayoría de esto está explicado por las grandes tecnológicas, sobre todo Meta, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia. Eh, si sacáramos estas empresas, se hubiese crecido un 2. El problema es que vos seguís muy dependiente de estas empresas y que en el segundo trimestre se esperan crecimiento de ganancias con datos de abril y mayo más débiles, se espera crecimiento de ganancias del 9% y 5% por ingresos. O sea, todo el resto viene sostenido por ese contenimiento de los costos y esos márgenes altos. Entonces yo veo un riesgo de una decepción, que no sería un problema si no es que el mercado está en máximos y las valuaciones no son baratas. Entonces yo veo un gran riesgo de corrección en Estados Unidos, nada dramático, 10-15% en las acciones, pero básicamente en estos gráficos muestran esto. El primero, que el crecimiento de la línea celeste es los earnings per shares, las ganancias por acción, que como ven vienen creciendo espectacular y eso sostuvo el mercado, aunque el mercado se pasó un poco, se pasó un poco de rosca. El otro gráfico es que como les decía, ya son 5 trimestres en que las ganancias son mucho más altas de las esperadas, pero lo que se ve es una concentración en los sectores, que es el cuadrito de abajo, en donde es comunicaciones y tecnología que gana mucho el S&P, los otros sectores vienen más o menos bien, que es algo parecido a lo que pasó en el 2023. Pero la tabla azul, roja y verde, perdón, azul, roja y amarillo, lo que muestra es que en las ganancias futuras va a haber un mayor equiparamiento. Se espera que los otros sectores empiecen a tener ganancias, crecimiento de ganancias más altas y que las tecnológicas no sostengan el mismo nivel de crecimiento, aunque sigan creciendo. Esto hace que podamos tener una rotación de lo que es puramente tecnológico a otros sectores. Hay sectores que están baratos y que tienen mucho potencial, como puede ser eh, salud, consumo básico. Eviten el consumo discrecional porque es muy atado al tema cíclico, pero bueno, puede haber como un cambio de liderazgo sectorial. Por más que acciones como Microsoft, Nvidia, Amazon sean súper ganadoras a largo plazo, ¿no? Que es imposible no apostarles a largo plazo por más que tengan una corrección por el tema de inteligencia artificial. Lo que decía el dólar, bueno, la verdad que está de punta de vuelta el dólar, no lo vi recién, pero yo esperaría que esté cayendo hoy, pero bueno, con los movimientos que vimos en las tasas, el dólar volvió a subir. Esto es muy importante para emergentes y las materias primas, ¿no? Y yendo a esto, nos gustan las materias primas, como dije, una porque esperábamos que el dólar afloje. El oro hizo nuevos máximos en contra de todos sus drivers, o todos sus catalizadores, porque la tasa de interés está alta, el dólar estaba alto y la gente no estaba comprando el ETF GLD. Entonces, ¿por qué subió el dólar? Porque los bancos centrales, que es el primer gráfico, están reduciendo su posición en treasuries y están aumentando su posición en oro. Estos son básicamente los bancos de mercados emergentes, como puede ser India, Turquía, Rusia, China. Esto pasó después de que Estados Unidos le confiscara las reservas de oro a Rusia cuando invade Ucrania, ¿no? Esto fue una alerta para todos. Y después el cobre, que es el gráfico a la derecha, que ahora corrigió, pero hizo nuevos máximos, y el otro índice es un ETF de productoras de cobre. Pero básicamente lo que está pasando es que, primero, la oferta viene para atrás, porque hay minas en Latinoamérica, como en Chile, Panamá, que o no están produciendo o están produciendo menos de lo esperado. Y después, por el lado de la demanda,
por más que desacelere el crecimiento, por más que China no construya una ciudad por día, entonces consume menos cobre, toda la electrificación necesita de cobre. Los autos eléctricos necesitan cobre, las energías renovables necesitan cobre y necesitan más cobre que en un mundo del petróleo. Entonces, el cobre va a seguir siendo súper demandado y la oferta súper limitada para traer una... Argentina tiene potencial de minas de cobre, pero va a tardar 10 años para traerlas al mercado, ¿no? Pues son proyectos muy largos. Entonces, el cobre está bueno. El petróleo, las energías renovables no se transforma tan rápido como se esperaba, el petróleo sigue siendo un jugador. Estados Unidos no está invirtiendo mucho en petróleo. En general, las petroleras no están invirtiendo en nuevos proyectos, con lo cual también hay una oferta bastante limitada, más una OPEP que está firme, con cortes de producción. Así que el petróleo también es uno que nos gusta, por más que yo creo que en el caso del cobre y el petróleo, si hay una aceleración de Estados Unidos mayor a la esperada, hay un riesgo de que corrija un poco más, pero a largo plazo, para mí, son ganadores. Y simplemente para terminar, siempre me gusta jugarme un poco y mostrarles una cartera, digamos, todo lo que yo les acabo de contar termina con una cartera de inversión. Esta es de una cartera moderada. No le puse a mis clientes, solamente le doy nombre de fondos, acciones, ETFs, pero bueno, entonces lo hice más genérico. Que tenemos hoy, por lo que dije antes, que espero una corrección de Estados Unidos, tenemos una preponderancia por la renta fija del 57%, con fondos mucho investment grades o flexibles, bueno, algo de emergentes. Después fondos globales, como les dije, una posición muy reducida de fondos de Estados Unidos, un fondo de equity directo, emergentes, bueno, oro, petróleo, macro hedge funds, que bueno, es una historia un poco más, son hedge funds macro que con esta volatilidad macroeconómica tienen muchas oportunidades para hacer diferencias con visiones de tasas o tipo de cambios. Pero bueno, esto era un poco lo que quería contar. A ver, fueron 37 minutos o creo que cumplí, Facundo, con el tiempo. No sé si Excelente. corrí demasiado, no sé si fui No, no, claro o no, no. pero si quieren hacer preguntas. Yo tengo varias preguntas para hacerte, Pau, vinculado. A ver, arrancaste un momento hablando del enfriamiento de la economía de Estados Unidos. Quizás ahí lo atractivo es cuáles van a ser los sectores más golpeados eventualmente y que quizás hay que abandonar antes de que se vislumbre, digamos, o que se materialice, mejor dicho, ese enfriamiento de la economía estadounidense. Sí, yo evitaría el consumo discrecional, sin duda, porque me parece que es un sector que puede ser más castigado. Eh, y después, como diría, no estaría mirando no estaría invirtiendo en eh, las empresas medianas y pequeñas, que es lo del Russell 2000, que Ok. alguna gente lo recomendó este año. Son dos de las cosas que se me ocurre. Y por el contrario, cuando se materialice la baja de tasas, ya hay un sector que se está moviendo bastante bien, que es utilities, que le juega a favor. Otro es el real estate, obviamente, que la baja de tasas lo va a beneficiar, que viene un poco castigado. Ujú. Y después creo que si hay ese movimiento de la curva de rendimientos que yo expliqué, donde se va a normalizar la curva y no la tenés más invertida, es bueno para los bancos, para las financieras. Excelente. Atado un poco a eso, también hablaste de la corrección de todo lo que es el equity, digamos, o mirando, no sé, el S&P 500, se espera también una corrección en ese sentido, no muy brusca, hablaste de 10-15%. Ahí, digamos, es momento de rever el portafolio hoy. ¿Eso cuándo puede llegar a pasar? Porque muchas veces se proyecta siempre esta corrección y después vuelve a tocar nuevos máximos, y es algo que me imagino que todo inversor quizás más conservador o más convencional, si se quiere, está atado a la suerte del S&P 500, sobre todo muchos argentinos quizás, vos conocés mucho más que yo, perfiles de inversores, pero ¿en qué No, momento reducir esa participación, digo? sí, vos sabés Eh, que hacer timing de mercado es lo que no hay que hacer, ¿no? Es que ahí están muchos cálculos de que si perdés los 5 mejores días, entonces, digamos, Exactamente. sí, o sea, yo no voy a jugar a hacer timing de mercado. Lo único que hago es que yo considero una posición neutral de acciones. Entonces vos, cualquier inversor con cierta edad debería tener un 30-40% en acciones. Considerando eso, yo estoy en un 22. O sea, no me vas a mí ver salir a cero
mi posición en acciones, sino que estoy reduciendo un poco y esperando nuevas oportunidades. Pero como te digo, no voy a salir 100%, con lo cual yo reduciría un poco ahora y me quedaría así para los próximos meses y ver qué es lo que va pasando, sobre todo con los datos económicos. Ok. Después hablaste de oportunidades en consumo quizás más básico y salud, por ejemplo, como sectores que pueden mostrar mejores rendimientos, entiendo, mejores ganancias también, que eso se traduzca en una suba en esas acciones en particular, pensando en este portafolio que mencionas de 22% en acciones. Bueno, ¿cuánto de eso puede ser salud? O mejor dicho, si tenés algunas empresas que puedas compartir en el radar que te parezcan atractivas en el mediano plazo. Eh, Perdón, ¿del sector salud o en general? No, esa parte no te entendí. Salud y hablaste consumo básico también, Ah, sí, sí, si mal no recuerdo, vinculado a todo lo que es sí. oportunidades en este contexto, de rever el portafolio, por decirlo de alguna Ah. manera. Yo soy una gran amante de la diversificación, con lo cual suelo usar ETFs, pero Ok, ponele que no. Entonces, te voy a decir algunos nombres que me parecen interesantes. En salud, bueno, Nordisk subió un montón, Novo Nordisk subió un montón por el tema de esta droga de la diabetes que reduce el peso, bueno, subió mucho, pero una alternativa a eso es Lilly, que también está en ese mercado y muy interesante. Mark, que está muy golpeada. Y después me gusta una empresa de equipamiento de salud llamada Thermo Fisher, también es muy, muy interesante. Son algunos de los nombres. En consumo básico, bueno, este año voló Walmart, porque vos cuando la gente consume menos o tiene inflación o siente temor por su trabajo, va a segundas marcas, a cosas más baratas. Entonces, empresas como Costco, Target, Walmart son ganadores en esas situaciones, no McDonald's o Starbucks o sí. Entonces, ok. inclusive Johnson Johnson, que también creo que puedan dar. Bien, interesante eso. Otra cosa que mencionaste fue el cobre. Hay proyecciones en algunos casos que hablan de que puede llegar a valer $40.000 la tonelada cuando hoy están en torno a los 10.000. ¿Qué pasa ahí con su primo el litio, donde Argentina tiene mucho potencial? Se habla mucho en Argentina de litio. ¿Hay ETF o empresas a las cuales seguir en materia de litio y es una oportunidad dentro de esta gran diversificación que vos proponés? Sí, hay empresas, no me acuerdo ahora bien, y te voy a decir por qué no las miro mucho. A Lithium, ver. LAC es una, creo. Sí, Lithium Sí, América Argentina creo que es. Hay sí. dos, hay una que es Américas Secas y otra que es Argentina. Mira, a diferencia del cobre, y una gran diferencia del cobre, que aumentar capacidad o la oferta de litio es muy fácil, sobre todo en Latinoamérica. Vos tenés dos formas de hacer litio. Uno por salinas, que es como se hace en Latinoamérica, básicamente en Argentina y Chile, que vos en 18 meses podés tener una producción de litio funcionando. Y otro es por roca, que se hace, por ejemplo, en Australia, que es más complejo. Pero la parte de Latinoamérica crece y crece bastante. Entonces, el litio, me tendré que fijar ahora el precio, pero cayó un montón el último Sí, año, porque tiene que si el precio aumenta mucho, tenés mucha respuesta de oferta bastante rápido, que es lo contrario de lo que te dije con el cobre, que no hay forma de sacar cobre de forma rápida. Ahí estoy viendo, sí, el precio del litio cayó como un 70%. Es un precio muy opaco porque es por contrato y esto es, sí, claro. es el litio carbonado, digamos. Pero en lo que va del año cayó un 27, 70%, digamos. Suena divina la historia de litio y es buena la historia de litio, pero tiene un problema de precio, digamos, que Ujú. es súper volátil y ya te digo. Y aparte lo que pasó por el lado de la demanda es que, por el lado de la demanda, que lo que se esperaba de ventas de autos eléctricos cayó y por eso Tesla también lo sufrió, ¿no? De que las expectativas eran muy exageradas. Entonces, la demanda de litio también se corrigió a la baja. La esperada, ¿no? Clarísimo. La demanda esperada. Entonces, soy muy cuidadosa con el litio, digamos, no. Está perfecto. Interesante. Paula, como cierre, digamos, y no robarle mucho más tiempo también a todos los espectadores, que de nuevo recuerden que esto va a estar subido a al canal de YouTube de Américas Capital. Vamos a compartir en redes también
lo que fue el webinar de hoy con Paula Bugía, pero para de alguna manera hacer una radiografía del inversor medio argentino, ¿está atento a este tipo de, si se quiere, adaptaciones de su portafolio en un contexto que, como es muy cambiante, es muy volátil? En general, el inversor argentino está cerca de lo que pasa, o es más bien un conservador que se sienta sobre su posición y espera más allá de lo que sucede. Eso más en general en base a tu experiencia, digo. El argentino que tiene cuenta en Argentina tiene el home bias, que es, y más por lo que son los activos argentinos, salieron un montón de cuentas comitentes y están muy metidos en activos argentinos. Sí tienen CDRs, pero tienen unas exposiciones muy fuertes a Argentina y siguen esa volatilidad, ¿no? Y preguntan bastante. La gente de afuera, creo que, o las que tienen cuenta afuera, tratan de armar portafolios de largo plazo y si vienen revisiones mensuales, no hay tantos Ok. cambios. Eh, y bueno, uno lo mantiene informado con reportes, con llamados, etcétera, ¿no? Digamos, pero digamos, te voy a decir que comparado con otros de la región o de Estados Unidos, Europa, el argentino es muy cortoplacista. Yo siempre digo que para un norteamericano una inversión de largo plazo son 3 años, para un argentino es la próxima semana, ¿no? Tenemos ese cortoplacismo por la volatilidad propia de nuestro país. Ahí vi unas preguntas, Facundo, no sé si querés Sí, son abordarlas. en realidad más bien hay un comentario y después hay una pregunta en base muy personal, quizás de, tiene $100.000 para invertir, ¿qué recomienda o cómo, sí, la recomendación más segura posible? Es difícil ahí, no sé si querés contestar eso porque es relativo, yo creo, pero bueno. Sí, eh, digamos, en general uno lo que dice con eso es, la responsabilidad que uno tiene es know your clients, ¿no? Conocer al cliente, saber el perfil de riesgo, la edad que tiene, claro. los objetivos que tiene, la liquidez que necesita a lo largo del tiempo. O sea, hay un montón de cosas que hay que preguntar antes de hacer eso. Si quiere un Ujú, activo que no tenga riesgos, es eso, es una cartera de bono del Tesoro americano que habría que hacerlo escalonado. claro. Digamos, eso es sin duda lo que se puede decir que no tiene riesgo, ¿no? Ujú, Y que es total. mejor que tenerlo en money market o un plazo fijo. Eh, lo más seguro posible, sí, ahí dice lo más seguro posible, otra cosa no. Bueno, muchísimas gracias. Paula Bugía, economista, asesora de inversiones, flamante socia también de Buda Partners. Así que pasó por acá por otro webinar de Americas Capital. Gracias de nuevo por toda la información que compartiste hoy. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego.